Muy bien, familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? El día de hoy, si es la primera vez que estás acá con nosotros, bienvenido. Mi nombre es Josué y sirvo y soy parte del staff de acá de la iglesia. Servimos y bueno, nuestro propósito es poder comunicarte algo que te sea útil para ti. Lo que hemos estado haciendo en las últimas 3 semanas, bueno, esta siendo la tercera, hemos estado hablando de una serie de charlas que hemos titulado Eso está en la Biblia. Y estamos tomando como recurso didáctico algunas porciones, algunas escenas de una serie que se llama The Chosen o Los Elegidos, y que a partir de ahí data, pues prácticamente es la biografía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que particularmente creo que es la serie más fiel, de las más fieles que yo he visto, que tiene que ver con la palabra de nuestro Dios, y que de alguna forma, bueno, estamos revisando algunas escenas en eso, ¿no? Así es que hace rato Sam y Mao nos decían, piensa en dónde necesitabas tu tarjeta roja, pero ahora yo quiero animarte a que pienses en otra cosa. Quiero que pienses en una oración a la que no recibiste respuesta. Quiero que pienses en un momento en el que tú confiaste que Dios haría algo en particular y no lo hizo. Quiero que tú te remontes a ese momento en donde incluso tal vez sentiste decepción, en donde incluso tal vez sentiste algo de coraje con Dios porque sentiste que no te escuchó, que no contestó conforme tú esperabas que lo hiciera. Hay un autor que se llama C.S. Lewis y él en 1940 hizo un ensayo que le tituló El problema del dolor. Y en ese ensayo él hacía la diferencia o hablaba de la incongruencia entre lo que es el sufrimiento humano, pero también lo que es un Dios bueno, y cómo estas dos ideas realmente chocan. Y básicamente de eso habla el ensayo, ¿no? Pero justamente lo que hoy vamos a hacer es, como ya saben, las últimas 2 semanas hemos estado viendo un videito y a partir de ahí arrancamos. Es que para las personas que nos están viendo en YouTube, que nos van a ver más adelante en YouTube, por favor te quiero animar a que vayas a la descripción en la parte de abajo para que tú le des clic ahí y puedas ver el video y después de eso puedas continuar viendo la enseñanza del día de hoy. Es que si estamos listos en producción, por favor ayúdame a colocar el video. ¿Eso está en la Biblia? La realidad, amigos, es que esta escena no está en la Biblia. Pero la idea tal cual que quisieron reflexionar en esta escena, tal cual la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de poder encontrar poder encontrar poder que surge del dolor, o incluso el asunto de la fortaleza que surge de la debilidad humana, es algo que constantemente nosotros vemos en la Biblia. Constantemente Dios nos hace ver que incluso en los valles es donde se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 6, verso 15, está hablando de este Santiago que nosotros encontramos aquí. Dice Lucas capítulo 6, verso 15, dice de la siguiente forma: Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el Celote. Ahora, la palabra de Dios no menciona que Santiago haya tenido alguna incapacidad, no menciona nada de eso. La realidad es que la Biblia no menciona algo así, pero el hecho de poder ver la vida a través de los ojos o la experiencia de alguien que sufre eso es algo que Dios anhela en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él dijo, para que tengamos la misma actitud, para que tengamos el mismo carácter que tuvo Cristo. Y algo que hizo Cristo es que se humilló siendo siervo, porque quería comprendernos a nosotros. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que nos comprende en todo. Entonces, lo que está buscando Dios es que nosotros tengamos un corazón sensible, más empático con las personas. Por eso Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo para comprender la debilidad humana tal cual. Y ahora, aunque la Biblia no menciona que Santiago tuviera alguna incapacidad, creo que lo que Dios anhela para todos sus hijos es que nosotros tengamos una visión o una visual más amplia, incluyendo la de aquellos que son más vulnerables. Porque a veces nosotros vivimos con una visión solamente propia y nos olvidamos que hay personas que están más necesitadas de nosotros. Por eso este ejercicio de poder hacer de manos extendidas, de poder apoyar a otros más, porque a veces nosotros terminamos siendo víctimas cuando la realidad es que hay personas que necesitan más de lo que nosotros. Mira, Mateo capítulo 10 va a aparecer aquí en pantalla. Ayúdame a leer lo que dice el versículo 1, por favor.
y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora, nos situamos justamente en esa escena. Nos situamos donde nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que pudieran sanar a las personas. Ahora, aunque la escena que acabamos de ver no viene en la Biblia, es narrativa, es libertad prácticamente creativa, y la idea de alguien llamado a participar en la sanación que él mismo no ha experimentado, déjame decirte, es algo que tal vez tú y yo a veces hemos experimentado. Es decir, tú te estás preguntando y estás pensando, analizando, Dios está obrando a través de mí, pero no ha obrado en mí. De pronto tú eres una bendición para otras personas, pero tú sabes que tú tienes que cambiar ciertas cosas, ¿no? De alguna forma alguien te manda un mensajito y dice, gracias por esas palabras que me diste, gracias por ese mensajito, gracias por haberme escuchado, pero tú por dentro todavía te estás quemando. Tú todavía por dentro estás luchando, tú todavía estás clavado en ciertas cosas, y esto nos lleva a una pregunta: ¿qué significa tener el poder de Dios fluyendo a través de ti, pero que tú sigas cojeando? Porque esa es una verdad. Tal vez el poder de Dios está fluyendo a través de nosotros, estamos bendiciendo, estamos siendo paraguas de gracia y de bendición a otros, pero nosotros seguimos sufriendo ciertas cosas. ¿Puede Dios ser glorificado en la prueba que por lo que tú quieras tal vez tú estás atravesando? Tal vez hoy por hoy estás luchando con algo en particular y eso está haciendo que no sientas que veas a Dios por algún lado. Pero déjame decirte que aún dentro de esa prueba Dios quiere ser glorificado. Ahora, vamos a irnos a un ejemplo que tal vez tú conoces. Pablo. El apóstol Pablo tenía una espina clavada en la carne, es lo que dice la palabra. Y ojo, aunque algunos teólogos todavía están en la pugna si ese aguijón en la carne hablaba de algo físico, o tal vez hablaba de una constante persecución crónica que él vivía, o tal vez era un ataque espiritual o alguna opresión espiritual que él tenía. Independientemente de cuál sea la cosa, el apóstol Pablo tenía esa espina clavada en la carne. De hecho, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 en adelante. Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, y escucha eso, el apóstol Pablo había recibido grandes revelaciones de parte de Dios, cosas que no cualquier persona tuvo, ¿no? Y luego dice: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dice el 8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, verso 9, ayúdame a leerlo por favor: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor, ¿en qué? En la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo fue testigo y Pablo fue instrumento del poderoso fluir de Dios a través de él. Y sin embargo, escucha, hay un aspecto de su vida que a pesar de sus oraciones, Dios no le cumplía, Dios no le contestaba esas oraciones, no le daba un descanso a esa oración. La vida de Pablo muestra una gran historia de aprender a vivir con confianza en medio de la prueba. Y déjame decirte que eso no está tan fácil. El hecho de aprender a vivir con confianza en Dios, aun cuando el diagnóstico está, aun cuando la enfermedad sigue, aun cuando la separación está, aun cuando la ausencia la estás viviendo, aun cuando hay cosas alrededor, aprender a vivir con confianza en medio de la prueba no es algo sencillo, y el apóstol Pablo era una muestra de este gran ejemplo. Vivir, en otras palabras, vivir duele. Vivir duele. Nosotros tenemos que aprender que es fácil desanimarse cuando estás déjame decirlo así, en un constante viernes. ¿A qué me refiero con un constante viernes? Nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al domingo y llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, viernes, sábado, fue un completo suplicio, fue un completo sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez hoy por hoy, tal vez tú estás en una jornada, en un tiempo, en un momento, estás viviendo y experimentando este constante sufrimiento, sales de una, pero ya está llegando la otra tormenta. A lo mejor no estás saliendo de una cuando ya estás en otra, y déjame decirte hoy algo. Te voy a dar 3 cosas, te voy a decir 3 cosas que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros necesitamos saber para poder sobrevivir a la vida, tal cual.
Hay 3 cosas que yo quiero que tú hoy tú sepas para que tú puedas sobrevivir, para que podamos sobrevivir a la vida. La primera de ellas es esta: el dolor es un problema. El dolor es un problema. Todos estamos destinados, escucha, todos estamos destinados a sufrir dificultades, pérdidas, dolor, despedidas de nuestros seres queridos, tragedias, y esto es consecuencia de vivir en un mundo frágil que fue afectado por el pecado. Esto es lo normal. Mateo capítulo 5, verso 45 dice una verdad que nos incomoda a muchos de nosotros. Dice: Él da la luz de su sol tanto a los ¿qué? A los malos como a los buenos. ¿Has sentido injusticia cuando a los malos les va bien? ¿Has sentido que es injusto cuando a otros tú sabes que no lo están haciendo correcto, pero Dios les está bendiciendo, pareciera? Y dice: y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Mira, muchas veces tú y yo tenemos problemas con el dolor. El gran problema es que comienza con nosotros. Y es que no estamos tan dispuestos a abrirnos al dolor que estamos teniendo. Cuando tú y yo estás experimentando dolor, lo primero que tú haces es buscar con vehemencia la hermeticidad. ¿Cómo estás? ¿Qué contestan? Aunque tú te estés muriendo por dentro, ¿cierto? Tú te cierras, tú buscas la hermeticidad, tú buscas el no compartir y el saber y el decir: ¿sabes qué? No estoy bien. No sé cómo estoy, ¿no? En una charla con mi esposo una vez íbamos platicando en el parque y me dijo: ¿cómo estás? No sé cómo estoy, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo estamos, porque a veces no nos estamos comprendiendo, ¿no? Hay tantas cosas que están pasando acá, que de pronto no sabes qué es lo que está pasando. Buscamos con vehemencia la hermeticidad y decir que estamos bien cuando, déjame decirte algo, estar mal está bien. Está bien no estar bien. Nosotros tenemos que aprender: no pasa nada, si tú hoy no estás bien, no pasa nada, eso es el normal de todos. Todos en algún momento hemos estado ahí o pasamos y estamos ahí. Amigos, la vulnerabilidad, escucha, la vulnerabilidad es una llave que abre puertas que algunas personas nunca han abierto. Hay personas que quieren salir, que quieren seguir adelante, pero no tienen la llave de la vulnerabilidad y no pueden abrir puertas y poder seguir adelante porque no han sido capaces de ser vulnerables y decir: no estoy bien. ¿Sabes? Necesito ayuda, necesito que alguien me acompañe en esto. ¿Sabes? Necesito que ya no hagas esto. Nosotros tenemos que caminar y ser vulnerables ante ciertas cosas, incluso hacer las cosas que están bien, incluso cuando tú eres vulnerable, incluso ahí te puede ir mal. Incluso así te puede ir mal. No es garantía de algo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 va a aparecer en pantalla. Dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá ¿qué? Persecución. Incluso entonces, si hacemos las cosas bien, incluso vendrá persecución, incluso vendrá sufrimiento. Entonces, Josué, hoy la enseñanza no me está dando una buena espina lo que nos vas a decir hoy. Amigos, la realidad de las cosas es solamente una verdad, y es que en la vida hay sufrimiento. Y todos vamos a pasar y experimentar por todo ello. Pero el dolor es un problema. Pero también la segunda verdad es real, y es la siguiente: el dolor tiene un problema. El dolor tiene un problema. ¿Y sabes cómo se llama el problema del dolor? Se llama Jesucristo. El problema del dolor, el problema del pecado, se llama Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 28, muchos se lo saben, pero dice en la nueva traducción viviente, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amigos, déjame decirte que el dolor es pasajero, que el dolor no dura para siempre, pero que lo que hace Dios perdura eternamente. Segunda a los Corintios capítulo 4 dice el verso 17 al 18: pues nuestras dificultades actuales, decía el apóstol Pablo, pero nuestras dificultades actuales son ¿qué? Pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades.
Así que no miramos las dificultades como ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto ¿qué? Se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán. Dios obrará en cada dificultad. Dios obrará en cada maldad, en cada brutalidad. Al final del día, Él cumplirá su propósito y se cumplirá la voluntad que Él tiene para eso. Por más que haya dolido, el dolor se va a acabar, pero la eternidad con Cristo no. Las cosas que Dios hace perduran, pero el dolor es pasajero. José incluso dijo, lo que ustedes planearon para mal, pero Dios lo usó para salvar a mucho pueblo. Y tal vez lo que hoy para nosotros es un gran sufrimiento, Dios lo está usando para algo más. En el Nuevo Testamento hay una verdad teológica que a veces no comprendemos. Se llevaron mi Biblia. Pero bueno, posicionalmente, lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que estamos posicionalmente en Cristo. ¿Alguien tiene una Biblia, por favor, que me preste tantito? Les prometo que se la regreso. Muchas gracias, Goyo. Gracias. Les leo lo que le escribió Blanquita a Goyo. Imaginemos esto. Tú eres esta persona. Tú eres este papelito. Lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que cuando aceptamos a Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo, cuando hay una convicción de pecado, cuando Dios nos convence, el Espíritu Santo nos convence de pecado y aceptamos el regalo por gracia de la salvación de parte de Dios, pasa algo en particular espiritualmente. Sucede que tú ya no andas vagando por el mundo, sino que tú posicionalmente ahora estás en Cristo. Y lo que ve Dios no te ve a ti, ve a Cristo, ve algo perfecto, ve algo correcto. Eso es lo que ve Dios. Y entonces esto nos hace entender algo. Entonces lo que llega a ti a fuerzas tuvo que pasar ¿por quién? Por Dios. Dios tuvo que haber pasado por Dios en su soberanía y en su providencia. Dios tuvo que permitir que eso que hoy llegó a tu vida, Él pasara. Él está de acuerdo con esa parte. Y déjame decirte que esto es algo que choca completamente en nuestra mente porque no entendemos muchas veces esto. Pilato le dijo a Cristo, oye, ¿qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder de salvarte o de matarte? Y Jesucristo le dijo, ese poder que tú tienes ha sido dado por mi Padre. Amigos, esta es una verdad difícil de entender. Dios tiene, y duele mucho, pero Dios tiene una razón para permitir el sufrimiento. Y eso no nos gusta. Pero Dios tiene un propósito, una razón para permitir el sufrimiento. Goyo, porque si no me la llevo. Hay motivos, muchas gracias. Hay cosas que el sufrimiento hace en nuestro corazón, ¿sabes? Puede haber muchas cosas. Pero tal vez algunos beneficios del sufrimiento es cultivar humildad. El apóstol Pablo dijo, Dios ha dejado este aguijón en mi carne para no enorgullecerme, sino estar anclado a Dios. Otra cosa que tal vez nos puede dar en el sufrimiento es claridad sobre lo realmente importante. ¿Sabes? Estaba escuchando en un podcast, no me preguntes de quién porque ni me acuerdo de quién, pero él decía, cuando hay salud hay muchos problemas. Cuando hay salud hay muchos problemas. ¿Cómo? Y dice, y cuando no hay salud hay solamente un problema. Cuando tú estás sano, tienes tantos problemas superficiales, tienes tantos problemas que de alguna forma son superficiales, pero cuando no tienes salud, cuando hay un diagnóstico, cuando hay una enfermedad que te está quitando totalmente tu paz, tú solamente tienes un problema. Y solamente en tu mente está la sanidad de ese problema. Amigos, conciencia de la cercanía de Dios. Cuando nosotros estamos sufriendo, podemos entrar en conciencia de que realmente Dios nos está acompañando. Porque ¿sabes algo? El ser humano es bueno para cuando estamos en los valles, cuando estamos mal. ¿A quién acudimos? A Dios. De pronto lees la Biblia. De pronto oras. De pronto hasta vas los domingos a la iglesia.
Amigos, conciencia de la cercanía de Dios. Pero también otra cosa es tal vez preparación para lo que viene. Tal vez ese sufrimiento y ese dolor, tal vez es una preparación para lo que viene. Porque déjame decirte que a veces tu mayor sufrimiento se puede convertir en tu mejor ministerio. A veces tu mayor sufrimiento se puede convertir en tu mejor ministerio. Y eso por lo que tú has atravesado y por donde Dios te ha sostenido, tal vez puedes más adelante ayudar a alguien más. O incluso tal vez el sufrimiento también nos ayuda a identificar y eliminar ídolos aferrados. A lo mejor cuando viene ese sufrimiento te está diciendo Dios, quiero que tú te alejes de esa persona, quiero que tú dejes esa situación, quiero que tú ya sueltes eso que no te está ayudando, que te está afectando en realidad. Pero también cuando estamos dentro del sufrimiento hay gratitud por las pequeñas cosas. Nosotros aprendemos de pronto a agradecer algo que nunca antes agradecíamos. De pronto en nuestro corazón hay gratitud de decir, Señor, gracias porque hoy estoy vivo. Gracias porque hoy tengo salud. Gracias porque hoy me puedo levantar de pie, porque hace algunos meses yo no lo podía hacer. Porque de pronto hay gratitud en nuestro corazón. Pero también algo importante dentro del sufrimiento es una llamada de atención sobre lo que es la vida fugaz. Amigos, estamos de paso. Estamos de paso. Cuando nos dieron el diagnóstico en diciembre del cáncer de mi esposa, fueron algunos meses complicados, pero la realidad de las cosas es que algo que escribió ayer en casa de todos ustedes, pero cuando vayan, pues por lo menos con unos tacos o algo, ¿no? Pero cuando vayan. Tenemos un cuarto y es donde hacemos nuestro devocional. Bueno, mi esposa hace su devocional ahí normalmente. Y hay una ventana y está toda rayada, toda está rayada de cosas, versículos, ideas, etcétera, pendientes, qué sé yo. Y en una de esas hasta arriba está, el sufrimiento de Dios tiene un propósito para mi vida. Eso fue lo que escribió mi esposa en diciembre del año pasado. Y hoy todavía sigue escrito. El sufrimiento que estoy viviendo, Dios tiene un propósito para él, ¿sabes? Y una de las cosas, mientras íbamos avanzando en este proceso, cuando todavía no sabíamos la gravedad de la enfermedad, del cáncer y demás, una de las cosas que me dijo es, si me voy, te vuelves a casar, por favor. Si no, que ella se los diga, si no me creen. Pero dice, pero te esperas un año, no te vayas a emocionar luego. Amigos, la vida es fugaz. No somos eternos. No vivimos aquí para siempre. No somos eternos. Amigos, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, sabiendo que recibiréis mayor recompensa, porque así sufrieron también los profetas antes, decía Jesucristo. Pero déjame decirte, ¿quién quiere ser pobre de espíritu? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere ser insultado? ¿Quién quiere ser perseguido? Nadie. Pero Jesucristo dijo, bienaventurados cuando estás ahí. Nadie quiere pasar por eso, pero eso no quita que Dios obre a través de esa situación. En el escrito que yo te decía de C.S. Lewis en 1940 del problema del dolor, él escribió lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Creo que hoy más que en otros tiempos, la situación en cómo está el mundo, el dolor está siendo el megáfono de Dios para un mundo que no quiere escuchar. Tercer cosa, el dolor es un problema, el dolor tiene un problema, pero amigos, el dolor no es tu problema. Una de las ventajas de rentar o alquilar, ¿alguien ha rentado o alquilado alguna vez? ¿Está rentando? ¿Sí? Normalmente el dolor o las ventajas de rentar o de alquilar es avisarle al dueño del problema que tal vez hay en la propiedad, ¿cierto? De pronto le hablas al dueño y le dices, oye, ¿qué crees que de pronto apareció una gotera? Te encargo, ¿no? Ayúdame. Básicamente lo que le decimos es, ayúdame a arreglar porque es tu propiedad, es tu problema y es tu responsabilidad arreglar esto, ¿no?
Cuando yo rento algún vehículo, ¿has rentado vehículos alguna vez? Y de pronto te hacen firmar, sí, pero lo que pasa está asegurado ¿por quién? Por el dueño del auto. Tú solamente prestaste o colocaste ahí tu tarjeta de crédito para respaldo, básicamente, ¿no? Pero amigos, estás rentando, es propiedad de alguien más. Déjame decirte que tal vez es el problema que tú y yo tenemos. Que tal vez nosotros hemos comprado que el problema es nuestro. Y no estamos entendiendo que no es nuestro. Que estamos de paso. Que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdame a colocar la siguiente frase, por favor, Tadej. ¿Me ayudas a leerla? ¿Qué dice? Es que vivimos con una visión muy ¿a qué? No existe un anhelo por la eternidad, sino un anhelo. Así vivimos. Creo que ese es el gran problema que tiene el creyente hoy por hoy. Vivimos con una mentalidad tan a corto plazo con lo que yo puedo lograr hoy, con la carrera que yo puedo tener hoy, con el negocio que yo puedo lograr hoy, con el cierre de la venta que yo puedo lograr hoy, y nos olvidamos y no hay un anhelo real por la eternidad en donde Dios nos dice, pongan los ojos en el cielo, pongan los ojos, la vista puesta en nuestro Señor y Salvador, no se queden anclados acá porque el dolor está acá, más bien vayan, y así como Jesucristo le dijo a Santiago, le decía, hey, acuérdate de Isaías, allá arriba vamos a brincar, vas a ser como un ciervo, no va a haber dolor que te persiga, tenemos que anhelar la eternidad. Y déjame decirte que tal vez no solamente hablando de lo material, sino que anhelamos que Dios, a veces, escucha, a veces oramos que Dios mueva una montaña y oramos con gran fe, y a lo mejor nosotros queremos, Señor, yo oro con gran fe porque yo quiero que tú muevas esa montaña, que tú muevas ese problema, que tú cambies a esa persona, que este problema se soluciona, pero tal vez lo que Dios está haciendo y esperando es que entiendas que Dios no quiere mover aquella montaña, quiere cambiar, quiere mover, quiere quitar la montaña que tú tienes dentro. Y nosotros pensamos que el problema está allá. No, el problema está en ti. Amigos, oramos con gran fe, pero no hemos entendido que la montaña que más necesita moverse es la que tenemos dentro. Creo que esa es la razón por la que Dios muchas veces no contesta nuestras oraciones como quisiéramos. Y cuando eso sucede, cuando Dios no contesta como tú quieres, es fácil desilusionarte, decepcionarte, incluso te enojas con Dios, te alejas de Dios, tú dices, Dios no existe porque no contestó conforme a lo que yo quería. Pero déjame decirte algo, eso es exactamente lo que el enemigo quiere que suceda. Que tú te enojes con Dios, que tú te reniegues de Dios, porque que tú digas, Dios no estuvo para mí. Amigos, yo creo, y eso es algo muy particular, no viene en la Biblia, esta es una opinión personal, pero yo creo que si tuviéramos la capacidad de oír a Dios en esos momentos, probablemente Dios nos diría, Josué, no se trata de que yo elimine la prueba. Esto que hoy estás viviendo, se trata que yo te sostenga en medio de la prueba que mi soberanía estoy permitiendo. El tema es no quitarte la prueba, sino que tú veas cómo te estoy sosteniendo en medio de la prueba. Pablo oró 3 veces que el aguijón le fuera quitado, pero Dios dijo que no. Y Pablo lo entendía, porque entendía que ese catalizador, que esa espina era un catalizador que lo anclaba a Dios. Iba a estornudar. Ponme la siguiente, por favor, acá en pantalla. Tade, ¿me ayuda, por favor, a leerlo? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Dice, la gracia de Dios es tan milagrosa. Señor, oré y Dios me sacó de la deuda, ¿no? Y anhelamos esos prodigios, ¿sabes? Anhelamos esos milagros. Señor, yo oro por sanidad para que me quites esta enfermedad. Y de pronto te la quita y tú anhelas ese milagro. Pero déjame decirte algo, la gracia de Dios que te sostiene es igual de impactante que un milagro tal cual.
Pero a veces nosotros nos olvidamos y queremos este milagro porque creemos que esa es la solución, pero no. Lo que Dios quiere y lo que le decía en esa porción a Santiago, en esa escena, le decía, pero imagínate lo impactante que va a ser que tú sigas proclamando a Dios, aún a pesar de que tú tienes esa enfermedad. Porque la gracia de Dios es igual de impactante que tal vez aquellos prodigios. Amigos, nos gustan los milagros donde Dios nos sanó, nos gustan los milagros donde Dios nos salvó, nos gustan los milagros donde Dios nos rescató, pero el hecho de que Dios te sostenga en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es igual de impactante el hecho de que Dios te sostenga en medio de la prueba. Nosotros nos enteramos en diciembre de la enfermedad del diagnóstico. Y tal vez no sé si fue la segunda o la tercera junta del año que tuvimos con el staff. Estábamos aquí un lunes, no sé si recordarán. Incluso hasta el más insensible del staff, no es cierto, hasta lloró, no. Y ese día invitamos a personas cercanas que les teníamos que comunicar también lo mismo. Y estábamos aquí, algunos sentados, algunos se acordarán. Y les contamos la situación que íbamos a comenzar a experimentar. Les dijimos que le habían diagnosticado cáncer a mi esposa. No sabíamos la gravedad, había muchos estudios todavía por hacer por adelante. Y ese día recuerdo que oramos. Y después, al siguiente domingo, se los comunicamos a ustedes en general. Porque queríamos que nos acompañaran en oración. Y déjame decirte algo, 7 meses después, hoy mi esposa ha sido declarada libre del cáncer. Gracias a Dios. ¿Y cuál fue el común denominador durante estos meses? ¿Cuál fue el mood de estos 6 meses, estos 7 meses? ¿Cuál ha sido el mood? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Si Dios te niega algo que deseas, es porque Él quiere hacer algo por ti, a través de ti y con las personas que te rodean. Incluso hacer algo que ni siquiera tú tendrías la fe para pedírselo a Dios. Porque los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. Amigos, ayúdame a poner la siguiente. Ayúdame a leerla, por favor, esa. ¿Qué dice? Algunas de las cosas más grandiosas que jamás verás hacer a Dios surgirán de oraciones sin respuesta. Existe para cada rechazo y una. No nos gusta eso. Pero tal vez los más grandes milagros que podemos experimentar vendrán de oraciones no contestadas de parte de Dios. Y habrá un proceso que tendremos que seguir. Y habrá un proceso que tendremos que caminar. Y habrá situaciones que tengamos que seguir adelante. Pero amigos, una oración negada es una posibilidad para alejarte y enojarte con Dios. Una oración negada es una posición para decirte yo y reclamarle, y ¿sabes? Reclamarle al Señor y decir, Señor, no fue justo. Pero también es una oportunidad para que tú le creas y camines con Él. También es una oportunidad para crecer en confianza en Él. Te aseguro que este camino de confiar en Él es mucho mejor. El otro te va a llegar a amargura, pero este otro va a impactar tu corazón y va a impactar a los que te rodean. Y será un gran testimonio para las personas que te rodean en decir, a pesar de eso, ve cómo amaba a Dios. Se acerca un día, amigos, entendamos esto, se acerca un día en donde no habrá más dolor, en donde no habrá más sufrimiento. Por lo pronto, dejemos que su gracia se perfeccione en nuestra debilidad.